Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos al doctor Enrique Baltar Rodríguez. Él es doctor en Historia, académico, investigador, escritor, profesor titular del Departamento de Estudios Políticos Internacionales de la Universidad de Quintana Roo. Es autor de diversos libros y de múltiples artículos con una variedad de temas que van desde el Islam, Pakistán, Afganistán, el Medio Oriente, por supuesto el conflicto en Afganistán, los refugiados de ese país y muchos otros que apuntan la especialidad de sus estudios en esta materia. Doctor Baltar, le agradezco mucho la oportunidad de este diálogo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias y le doy la bienvenida con profundo agradecimiento y gusto también a mi colega y amigo, a don Jorge Berry, internacionalista, editorialista El Financiero, quien nos acompaña hoy en La Silla Roja para abordar a profundidad este complejo tema internacional. Don Jorge, bienvenido, muy buenas noches. Gracias, Leo, muy buenas noches, doctor, buenas noches. Gracias, buenas noches. Mire, el tema es muy amplio, a usted que nos hace el favor de escucharnos. Hay muchas raíces históricas complejas. Vamos a tratar de ser muy puntuales en esta hora de programa para darle a usted pues el panorama más amplio y que podamos comprender una realidad tan distante, tan distinta para México y los mexicanos, que es Afganistán. Le pediría, doctor, con un balance de contexto histórico de entrada, esta intervención que termina ahora de forma abrupta, ya hablaremos de eso y de la decisión del presidente Biden y de las implicaciones políticas que tendrá para Estados Unidos y para el mundo. Esta intervención arranca hace casi 2 décadas con aquella bandera de el combate al terrorismo internacional, producto de los ataques del 9/11. Corríjame usted, doctor, lo escuchamos, por favor. Sí, con mucho gusto. Efectivamente, esta historia inicia luego de los atentados del 11 de septiembre y de la campaña militar que emprende Estados Unidos el 7 de octubre de 2001. Creo que es un buen momento para hacer una evaluación de estos 20 años, hacer un recorrido de los principales momentos de esta historia, porque con la situación creada en la actualidad, este desplome del gobierno afgano después del anuncio de la retirada final de las tropas de Estados Unidos y el retorno del talibán al poder, pudiera parecer y dar la impresión que es algo que tiene sus raíces muy recientes y, contrariamente, la decisión del presidente Biden, sobre la que después podemos hablar en más detalle, lo que vino fue a develar toda una serie de malas decisiones y de errores estratégicos por parte de Estados Unidos en su política hacia Afganistán desde el inicio de la campaña militar en octubre de 2001. En sus recientes alusiones sobre Afganistán, el presidente Biden ha justificado la decisión diciendo que en el ánimo de Estados Unidos nunca estuvo la idea de un state building, es decir, de la construcción de un Estado. Y en teoría tiene razón. Cuando esta campaña se emprende, la idea es emprender una acción demoledora contra el régimen talibán que ha hospedado Al-Qaeda, Osama Bin Laden, que se niega a extraditar a esta organización terrorista autora de los atentados del 11 de septiembre, pero en la medida que estos objetivos iniciales antiterroristas comienzan a complicarse, y me refiero con complicarse a la idea de que los objetivos de capturar al Mullah Omar, de capturar a Osama Bin Laden,
no dan frutos de manera inmediata como se esperaba, y esto comienza a generar críticas hacia la política de la administración Bush. Estos ideales antiterroristas van progresivamente quedando en un segundo plano para poner en primer plano la cuestión de la democratización. Y de esta manera Estados Unidos empezó a involucrarse, a pesar de lo que se había dicho en un principio, en un state building en Afganistán. Pero un state building que tuvo un agravante muy importante que vale la pena tener en cuenta. Y es que a partir de que Estados Unidos invade Irak en 2003, la prioridad del escenario afgano va quedando cada vez más relegada en un plano bastante secundario. Si se pudiera revisar los gastos militares de Estados Unidos durante este periodo, podríamos corroborar fácilmente cómo los gastos y los recursos dedicados por Estados Unidos a su campaña en Irak, cuando menos triplicaron los recursos invertidos en Afganistán. Me gustaría poner un ejemplo que puede resultar muy ilustrativo. En los principios de la transición en Afganistán, algunos expertos del Banco Mundial consideraban que Afganistán requeriría aproximadamente unos 50.000 millones de dólares en los 5 primeros años para reactivar la economía. Un cálculo que podría parecer bastante conservador, pero era el que se manejaba en ese momento. En su máximo apogeo, los gastos de Estados Unidos en Irak se elevaron a la cifra de 11.000 millones de dólares mensuales. Esto significa que los gastos de campaña de 6 meses hubieran sido más que suficientes para haber cubierto estas necesidades que, según el Banco Mundial, debería implicar la reconstrucción de Afganistán. Pero además esto va a tener una consecuencia adicional, y es que el hecho que en la medida que la disuasión de Estados Unidos en Irak falla, en la medida que se levanta un poco la presión militar sobre el escenario afgano, esto permitió que el Talibán pudiera reagruparse, que el Talibán pudiera nuevamente empezar a realizar acciones en el sur de Afganistán, y hacia 2006 comenzamos a ver ya las primeras ofensivas de primavera en forma del Talibán, que hacia 2008 han convertido la frontera afgano-pakistaní de nueva cuenta en un epicentro de estas fuerzas terroristas y de la insurgencia talibán. Precisamente este es el momento en que se está dando la campaña presidencial en Estados Unidos, y es el momento en que el que luego será presidente Obama defiende en la campaña la idea, criticando la política del Partido Republicano, de que Irak había sido una guerra de elección, pero que la verdadera guerra de necesidad era Afganistán. Ahí era donde estaba el centro del terrorismo, ahí es donde se amenazaban los intereses de Estados Unidos, y por tanto era sobre lo que debería centrarse la atención. Y por eso cuando Obama llega a la Casa Blanca, emprende una política dirigida en dos direcciones. Una, promover la retirada rápidamente de Irak, y segunda, emprender una estrategia de salida a mediano plazo en Afganistán, pero que implicaba un incremento sustancial de la presencia militar en los primeros momentos. Es decir, la estrategia de la administración Obama, y que va a regir la política de Estados Unidos hacia Afganistán desde 2009 hasta 2014, tenía un efecto secuencial. Era incremento, transición, reducción. Primero había que incrementar la fuerza militar de Estados Unidos y también de sus aliados de la OTAN para emprender una ofensiva demoledora contra el Talibán que evitara que el Talibán pudiera ser en lo sucesivo una amenaza para el gobierno afgano. La preparación de las fuerzas de seguridad afganas para, una vez neutralizado el Talibán, proceder a la transición,
y luego de esta transición entonces pasar a la reducción de las fuerzas militares con la intención de hacia diciembre de 2014 entregar toda la responsabilidad de la seguridad de Afganistán al Ejército Nacional Afgano. Como consecuencia de esta situación, vemos entonces un momento muy importante de enero de 2010 hasta julio de 2011, que la presencia militar internacional crece extraordinariamente en Afganistán. Las fuerzas de Estados Unidos llegan a los 90.000 soldados y las tropas de las fuerzas internacionales para la seguridad de Afganistán, que incluyen a los efectivos norteamericanos, pero también a las fuerzas de otros países de la OTAN que están presentes, sobrepasa los 130.000 soldados. Durante este periodo de 18 meses en el que debía transcurrir la ofensiva militar, también se aceleran extraordinariamente los preparativos para la formación y completamiento del Ejército Nacional Afgano con vista a transferirle las labores de seguridad una vez que esta ofensiva haya concluido exitosamente. Y es el proceso de transición que comienza a emprenderse desde julio de 2011 hasta diciembre de 2014, momento en el que termina la misión de las fuerzas internacionales para la seguridad en Afganistán y momento en el que ya se han retirado el grueso de las fuerzas de Estados Unidos y de los efectivos de la OTAN. Es decir, que si tuviésemos que tomar un momento para hablar de la verdadera retirada militar de Estados Unidos, este fue el momento en que esa retirada ocurrió. ¿Cuál fue el problema con el que va a tener que lidiar la estrategia de la administración Obama? Que la narrativa triunfalista de esta estrategia le impidió ver toda una serie de problemas, toda una serie de limitaciones y cómo realmente sobre el terreno había fracasado en las cosas más importantes que le daban sentido a esa estrategia secuencial, y era la neutralización de las fuerzas del Talibán. Si se aprecian los indicadores de seguridad de este periodo del que estamos haciendo referencia, vamos a sorprendernos de ver que de 2011 a 2014 estos indicadores ninguno fue a la baja. Todo lo contrario, siguieron incrementándose, lo que daba a entender con mucha claridad que ese objetivo inicial y que era la premisa del éxito de toda la estrategia y de la posterior transición había fallado en ese aspecto. Por tanto, esta gran ofensiva militar, esta gran presencia de tropas internacionales en Afganistán no logró realmente asegurar un escenario de estabilidad que permitiera emprender una transición mínimamente responsable y con posibilidades de éxito. De modo que luego de diciembre de 2014, pudiéramos decir que el escenario afgano entró en una cuenta regresiva. Una cuenta regresiva cuyo clímax estamos viendo en la actualidad, pero cuyas bases, cuyos fundamentos están determinados por toda una situación que lo que va a hacer es agravarse a partir de 2014 cuando estas tropas se han retirado. De modo que el agravamiento del escenario que vemos en Afganistán después de 2014 no es el resultado, como pudiera presentarse, de solo un gobierno afgano incapaz, que lo ha sido, ni de un ejército nacional afgano sin las posibilidades reales de asumir esta responsabilidad, que también lo ha sido, sino que es una tendencia de continuidad que se aprecia desde los años anteriores.
y que lo único que hizo fue intensificarse. Nunca hubo un momento de ruptura, nunca hubo un momento de cambio o de retroceso de estas tendencias al agravamiento. De modo que la retirada de 2014 se emprende sobre todo por razones políticas, porque es una situación insostenible, porque es una situación extremadamente costosa, porque tanto desde Estados Unidos como desde el gobierno afgano la situación es incómoda y necesitan emprender esta transición, pero sin que desde el punto de vista militar se hubiesen creado las condiciones necesarias para que esta transición pudiese tener éxito. Lo que hemos visto en los años sucesivos, por tanto, es una intensificación de este proceso. Las relaciones entre Estados Unidos y Afganistán después de 2014 quedaron reguladas por el Acuerdo de Seguridad Bilateral. Un acuerdo que se firmó apresuradamente en septiembre de 2014, poco antes de que terminara el plazo para la retirada, y que establecía el mantenimiento en Afganistán de una fuerza que en aquel momento se estipulaba en unos 9.800 soldados dedicados no a acciones combativas, sino a funciones de entrenamiento y de apoyo al ejército afgano, y que luego el propio presidente Obama se vio obligado a incrementar cuantitativamente hasta unos 12.000 efectivos, pero además de eso también ampliar las prerrogativas del acuerdo de seguridad para que eventualmente estas fuerzas pudieran también apoyar al ejército afgano en acciones combativas. Este es precisamente bien, doctor, yo creo que nos ofrece usted un panorama bastante amplio y detallado de todo este periodo que nos permite entender, bueno, una retirada largamente pospuesta o largamente concretada. Si empezó en el 14 y no se realizó y se hacen estas modificaciones al acuerdo de seguridad, bueno, se está concretando 7 años después. Hay muchos temas aquí que quiero tocar y que tienen que ver con si se controló o no el terrorismo y el origen del talibán, pero escuchemos a Jorge Berry. Don Jorge, por favor. Bueno, pues el presidente Biden piensa que sí, ¿no? Porque como lo dijo hace un par de días, esta semana que pasó, no va a haber problema con el talibán. El talibán ya declaró que van a permitir que las mujeres vayan a la escuela, prometieron que no serán refugio de terroristas. Uno se pregunta cómo podrán cumplir eso cuando los miembros de Al Qaeda estuvieron luchando brazo con brazo junto con los talibanes, pues hace unos cuantos días cuando tomaron Kabul. Entonces son una serie de promesas francamente increíbles las que hacen los talibanes, dado su historial, porque todos conocemos que es muy difícil tratar de relevar. Y esto me gustaría preguntarle al doctor, ¿no? El problema de Afganistán y del talibán y todo esto es un problema milenario, viene de hace muchos años. Los británicos primero trataron de traerlos a la civilización, después lo intentaron los rusos, ahora Estados Unidos, pero parece que esa región del mundo no quiere salir del periodo medieval en el que viven, y cada vez que hay una intervención hay miles de muertes, pero acaban regresando a lo mismo, porque lo único que sí tiene Talibán es paciencia. Se espera que se vayan y entonces van de nuevo las andadas. Yo creo que para el mundo es una situación intolerable, porque no puede ser que en pleno siglo XXI sigan prácticamente aplicando cosas que pasaron en la Inquisición, ¿verdad? No se explica uno cómo es posible, pero tampoco hay un plan coherente ni una estrategia para que pueda entrar la civilización a esa zona del mundo y sacarlos de ese medievalismo que los afecta. Entonces,
todo esto de Estados Unidos estuvo muy mal planeado, eso es la verdad, y es un fracaso importante para el presidente Biden. Ya no importa qué es lo que pase en adelante en Afganistán. Pero no es el único. Le pasó lo mismo a los rusos, le pasó lo mismo a los ingleses, y nadie haya cómo solucionar el problema. Entonces, Estados Unidos tendrá que pues asumir esta derrota, y no se entiende cómo es posible que después de haber pasado por lo que pasaron en Vietnam y después de cómo les fue con la toma de Saigón, hayan caído de nuevo en el mismo error. No se aprendió de la historia y las consecuencias son estas. Leo. Hemos visto, doctor, escenas verdaderamente trágicas, desesperadas, ciudadanos afganos tratando de escapar con los aviones norteamericanos, en el aeropuerto de Kabul, esas escenas terribles de ese avión, un Hércules, si no me equivoco, y la gente trepada en el tren de aterrizaje, y luego cuando el avión despega, pues evidentemente no se logran sostener y caen al vacío. Escenas verdaderamente terribles. Si bien, como dice Jorge, el talibán hace estas promesas de respetar a la mujer dentro de la Sharia, ¿no? La ley más, o la interpretación más radical y ortodoxa de la ley musulmana. Sin embargo, y empezaron ya la cacería y la búsqueda de todos aquellos que colaboraron con los americanos y con los británicos, doctor. ¿Qué pronóstico hace usted de los siguientes días en términos del comportamiento de los talibanes? Adelante, por favor. Sí, con mucho gusto. Yo creo que la situación es muy incierta. Es muy difícil predecir qué puede ocurrir con exactitud en los próximos días y semanas. La referencia, por supuesto, que tenemos para enjuiciar al talibán es la experiencia de su gobierno de 1996 a 2001, y esto, por supuesto, que genera pavor, y es lo que ha generado una conmoción tan profunda en muchos sectores de la sociedad afgana que tratan de evadir esta pesadilla que se ha convertido en realidad. Pero también es cierto que por lo menos en estos primeros momentos el talibán está jugando una carta que muchos pudiéramos pensar poco creíble y confiable, pero se está jugando una carta a mandar un mensaje de cierta tranquilidad, en el sentido de que la restauración del poder talibán no va a remitir a lo que fue el Emirato en los años 90. Las declaraciones, las primeras declaraciones y conferencias de prensa que han dado los voceros del talibán están haciendo promesas que, insisto, pueden resultar muy dudosas a partir de lo que conocemos de la historia pasada de este movimiento, en el sentido de que no habrá vendetas ni persecuciones contra los colaboradores del gobierno anterior, que Afganistán, y esto es un punto muy importante, sobre todo en cómo puede evolucionar la relación del talibán hacia el exterior, no va a significar una amenaza para los países vecinos, lo que se entiende de que Afganistán no va a volver a ser ese centro de subversión islamista que fue durante los años 90, e incluso se habla de que se respetará el derecho de la mujer a la educación, al trabajo, por supuesto, dentro de los marcos de la ley islámica, y esto, por supuesto, que implica una cuestión extraordinariamente vaga, que puede decir mucho y puede no decir nada, porque dentro de las sociedades islámicas podemos encontrar muchas experiencias, matices sobre cómo se aborda el problema de la mujer, desde experiencias más liberales hasta las retrógradas que significó el
el régimen talibán de los años 90. Por supuesto que la pregunta es hasta dónde se puede creer en estas promesas que está haciendo el talibán, cuando por un lado tenemos la referencia histórica, cuando por otro lado en lo esencial el proyecto político del talibán no parece cambiar. La idea de establecer el emirato o restablecer el emirato es muy clara. La idea de no compartir el poder también parece serlo. Los voceros han insistido en que Afganistán no será un modelo democrático, porque el modelo democrático no tiene nada que ver con las raíces culturales del país. Por tanto, esta idea que vemos en muchos escenarios post-conflicto de elecciones libres, multipartidistas, con la participación de todas las partes, en el caso de Afganistán no tiene la menor posibilidad de suceder, y una de las razones por las que esto no va a suceder es porque en esos otros conflictos se llega siempre a este acuerdo como resultado de la imposibilidad de una de las partes de ganar militarmente el conflicto. Pero en este caso la victoria del talibán ha sido bastante, y el desplome del gobierno afgano y la ausencia de resistencia alguna, pues hacen mucho más fácil para el talibán esta situación. A eso tenemos que sumar otros elementos de continuidad que tienen que ver con las figuras que dirigen el talibán. El actual líder supremo del talibán, el Mullah Hatibullah, fue durante el periodo del Emirato de los años 90 precisamente el presidente del Tribunal Islámico, precisamente el encargado de ejecutar la Sharia y los excesos que se cometieron en su nombre durante este periodo, aunque el líder político del talibán, que se ha convertido en la principal figura pública del movimiento, el Mullah Baradar, a quien la administración de Trump sacó de las cárceles pakistaníes para convertirlo en su principal interlocutor en Doha, se le ha rodeado de una aureola de moderado, de partidario de un gobierno incluyente, pero lo cierto es que el pasado de Mullah Baradar también nos remite a este periodo en el que fue viceministro de defensa y un muy importante comandante militar del talibán. Con todos estos elementos hay razones de sobra para temer que la situación en Afganistán sea muy complicada y pueda regresar a situaciones como las que vimos en los años 90. No obstante, creo que también tendríamos que considerar, sin caer en ingenuidades, en que hay diferencias con respecto a los años 90. Ni el talibán es el mismo de los 90, ni la sociedad, y con esto cierro, ni la sociedad afgana es la misma, ni el mundo en el que nos encontramos es el mismo de los años 90. Y esto puede establecer algunas diferencias que, si tenemos tiempo, pudiéramos profundizar en ellas más adelante. Sí, muy importante, doctor. Ha cambiado, han sido 20 años de presencia occidental y donde las mujeres pudieron ir a las escuelas. Entonces, evidentemente, esta sociedad ha cambiado de la de finales de los 90. Una precisión muy puntual, doctor, ahí histórica. Los talibanes son herederos de aquellos mujahidines, los luchadores por la libertad durante la también fallida ocupación soviética de los 80s. Los soviéticos estuvieron ahí del 80 al 88, corríjame usted, y aquellos mujahidines eran pues los rebeldes que luchaban una guerra de guerrillas en las montañas y en las cuevas contra la ocupación soviética. ¿Los talibanes son herederos de aquel movimiento, doctor? Mira, en un sentido sí, pero hay que aclararlo muy bien, porque a veces también se cae en la confusión de considerar que el movimiento talibán surgió en el periodo de la intervención soviética. El talibán como movimiento nace en 1994, liderado
por una serie de veteranos encabezados por el Mullah Omar, que sí fueron veteranos de la yihad contra los soviéticos en Afganistán. Pero la base de apoyo del movimiento talibán, el componente social que va a nutrir a este movimiento que nace en 1994, son jóvenes que vienen de las madrazas, es decir, de las escuelas coránicas, que están en los campamentos de refugiados afganos en Pakistán y que prácticamente no han tenido en su vida otra educación que no sea esa educación religiosa. Y en sus principios el talibán va a tener, digamos que un origen, siempre hago la analogía Robin Hoonesco, porque surge como un movimiento que trata de poner orden en una zona, Kandahar, que está siendo saqueada por los señores de la guerra, por los caudillos mujahidines que tienen el control sobre esta región, y por eso el talibán en sus primeros momentos va a gozar de apoyo popular y se va a ver con simpatía. El problema es que en la medida que avanza el movimiento, en la medida que crece y en la medida que se va convirtiendo en una alternativa de poder dentro de la guerra civil afgana y termina conquistando Kabul y erigiéndose en gobierno, entonces la política del talibán va a cambiar drásticamente. Y también la percepción sobre el talibán se va a modificar significativamente. Muy claro, doctor, muchas gracias. Jorge, hay analistas en Estados Unidos que están afirmando que la ocupación tendría que evaluarse en dos dimensiones. Una, fue exitosa en su combate, su eliminación contra las células terroristas, aquellas responsables o correlacionadas con los ataques del 9/11. Ahí hay gente que dice, bueno, hasta ahí la ocupación fue exitosa. El problema es cuando, como explicaba el doctor, luego tratan de instalar una democracia, de construir instituciones, de formar y capacitar fuerzas de seguridad, y ahí fracasan. ¿Tú qué dirías? Sí, desde luego, es lo mismo que les pasó en Vietnam, ¿verdad? Estados Unidos realmente debía haber terminado su intervención militar en Afganistán en el momento que pudieron encontrar a Osama Bin Laden y matarlo, ¿verdad? Se supone que para eso fueron, y una vez que consiguieron ese objetivo, y además no solamente a Osama Bin Laden, es decir, en buena medida sí neutralizaron toda la capacidad de acción, de tomar acción terrorista de Al Qaeda, porque no fue solamente eso. Es difícil creerle al talibán ahora que no van a ser refugio de terroristas, porque si implantan un gobierno, como bien decía el doctor, que hace recordar al anterior régimen talibán, pues entonces las condiciones están dadas para que vuelvan a formarse ahí células de grupos terroristas que después tomen acciones contra el occidente. No es posible para los líderes del mundo descartar esa posibilidad y simplemente creer en la palabra de los talibanes, porque pues hombre, así como que mucha credibilidad no tienen. También habría que analizar las consecuencias políticas internas para Estados Unidos de todo este desastre. Ciertamente esto fortalece a los radicales republicanos, porque pues Trump se los dije, ya ven, yo me fui y ven nada más el desastre y el cochinero que se armó. Él mismo había empezado ya esto del retiro, y cuando se retiró de otras partes en Medio Oriente se le cayó encima pues buena parte del país por hacerlo, pero aguantó y se hubiera retirado de Afganistán tal vez en los primeros meses de una nueva administración, si es que hubiera ganado. Lo que pasa es que ya las cosas estaban caminando. Biden no tuvo, o sea, ni el valor ni la inclinación de seguir con fuerzas militares en Afganistán, porque no le redituaba nada. Lo único que le iba a redituar es una cifra de bajas que no estaba preparado a pagar y que la sociedad americana no está preparada a pagar. Entonces, pues, ¿qué va a pasar ahí?
como dice el doctor, es muy difícil predecirlo. Leo. Incierto, sin duda. Déjenme hacer una pausa y regresamos a profundizar en estos puntos, doctor, de afectaciones geopolíticas y de repercusiones para política interna en Estados Unidos. Vamos a mensajes. Estamos con el doctor Enrique Baltar Rodríguez de la Universidad de Quintana Roo, revisando el complejo escenario de Afganistán y el retiro norteamericano. Mensajes, volvemos. A ver, doctor, algunas revisiones y tratar de especificar este debate que hoy hay a nivel global. ¿La decisión de Biden es acertada o no? Y dividirla de la implementación de la decisión, de cómo se ha ejecutado, porque ahí ya hay voces en Estados Unidos que dicen la decisión es correcta, no es nuestra guerra, no es nuestra batalla, costaba, como decía Jorge Berry hace un instante, una fortuna que los ciudadanos americanos no estaban dispuestos a pagar, pero la forma en que se ha ejecutado ha sido torpe, precipitada y ha permitido todo el desastre que estamos viendo. Su lectura, doctor, al respecto. Mira, yo creo que primero tendríamos que contextualizar el acuerdo de Doha de febrero de 2020 que se firmó con la administración de Donald Trump y que fue un acuerdo para alguien que criticó tanto a la administración Obama por hacer malos acuerdos con Irán. Fue un pésimo acuerdo de la administración de Donald Trump, en la medida de que ofreció mucho a cambio de muy poco, porque en realidad el único elemento de peso que encontramos en el acuerdo de Doha es la promesa del Talibán de no emprender acciones contra los intereses de Estados Unidos. De modo que el acuerdo de Doha de febrero de 2020 fue un acuerdo que estuvo más pensado en función de una administración que quiere finiquitar los compromisos militares de Estados Unidos en otras regiones, que el deseo genuino de contribuir a que las cosas en Afganistán pudieran tener una mínima posibilidad de éxito. El acuerdo de Doha establecía la retirada de Estados Unidos en un plazo de 14 meses, es decir, desde febrero de 2020 hasta abril de 2021. Y como elemento colateral del acuerdo se establecía que el Talibán se comprometía a entrar en negociaciones con el gobierno afgano. Estas negociaciones no empezaron sino hasta septiembre de 2020. Y en abril, ya con Trump fuera de la Casa Blanca y con Biden como nuevo presidente, el Talibán se retira unilateralmente de las negociaciones con el gobierno afgano, que no habían dado todavía ningún resultado importante, alegando que no se habían cumplido los compromisos, que no habían sido liberados los presos talibanes a los que se había comprometido el acuerdo y que no se habían retirado las tropas de Estados Unidos. Este es el contexto en el que en mayo Biden anuncia la retirada de Estados Unidos, en un intento por evitar que el acuerdo haga aguas, por evitar que esto pueda ser utilizado por el Talibán para negarse a cumplir con su parte del acuerdo. Desde mi punto de vista, creo que el error de ambos, tanto de la administración de Trump como ahora la de Biden, fue no haberle puesto mayores garantías a ese acuerdo. Y sobre todo, haberle hecho ver al Talibán las consecuencias que podría tener el no atenerse a lo pactado, sobre todo en un aspecto muy importante. Miren, las tropas de Estados Unidos en Afganistán que se retiraron no tienen ninguna importancia desde el punto de vista militar. Su importancia era simbólica, era el testimonio de que Estados Unidos mantenía su compromiso con la seguridad de Afganistán. Más importante que los efectivos militares eran
las acciones de cobertura aérea que Estados Unidos le daba al ejército afgano. ¿Por qué razón? Porque esto no derrotaba al talibán, no impedía que el talibán pudiera avanzar en ciertas zonas, sobre todo periféricas, rurales, pero hacía difícil que el talibán pudiera lanzar una ofensiva como la que hizo desde mayo a la fecha, y que se pudiera fácil y libremente entrar en las capitales provinciales, entrar en Kabul sin ninguna consecuencia. Creo que eso sí fue un error garrafal de ambas administraciones. Creo que esa cobertura aérea sobre las acciones del talibán hubiera sido un constante recordatorio al talibán de las implicaciones que no honrar los acuerdos podría tener, en lugar de eliminarlos y con ellos dejarle el camino libre al talibán para que emprendiera una ofensiva relámpago sin ninguna preocupación de represalia por Estados Unidos. Yo creo que eso es una cuestión de punto de vista importante que, repito, no hubiera cambiado probablemente el desenlace, no hubiera provocado una derrota militar del talibán, pero tal vez hubiera sido un elemento de presión que hubiera contribuido a que el acuerdo tuviera alguna posibilidad de funcionar y no se presentara en un escenario donde el gobierno afgano se desploma, donde no hay ninguna resistencia y donde el talibán sencillamente va a pensar que no tiene nada que honrar porque ya el propósito de conseguir el poder lo ha logrado. Hay otra cuestión. Pero en los hechos, pues... Rápidamente, doctor, nos quedan 10 minutos, puntualmente, lo escuchamos. Sí, hay otra cosa que me gustaría comentar. Yo creo que no debemos estar visualizando el escenario futuro de Afganistán, los escenarios probables, solo teniendo en cuenta la cuestión de si el talibán puede o no cumplir con sus palabras, puede o no cumplir con sus promesas. Yo creo que esto no es una cuestión de promesas, esto no es una cuestión de palabras, será, si acaso, muy importante una cuestión de intereses. Y aquí debemos tener en cuenta varias variables que se deben incorporar al análisis. El talibán tiene una experiencia ya de lo que es gobernar aislado internacionalmente, sometido a sanciones, ¿sí? Y sin ninguna posibilidad de tener ventanas hacia el exterior, más allá de la que significó Pakistán en su momento. La situación actual de Afganistán es insostenible. Hay más de 14 millones de personas que están necesitados urgentemente de asistencia humanitaria. Las posibilidades de una crisis alimentaria generalizada son extraordinariamente altas. Desde mucho tiempo, por no decir que durante estos 20 años, Afganistán ha vivido de las donaciones y de las contribuciones internacionales. Una cosa es financiar la guerrilla, la insurgencia, y otra cosa es gobernar y administrar un país. Y yo creo que el talibán va a tratar de jugar probablemente la carta de ver hasta qué punto, con un poco de concesiones en los matices, sin cambiar de fondo el contenido, puede conseguir la posibilidad de mantener algunas cosas que van a ser muy importantes también para la sobrevivencia del talibán como régimen. La mayoría de los países actualmente que se han pronunciado sobre esta cuestión ya han dejado claro que la colaboración con Afganistán va a depender de las señales que manda el gobierno del talibán. Y si el gobierno talibán insiste en una política como la de los años 90, la posibilidad de que las donaciones se pierdan, de que los proyectos de desarrollo en curso se desarticulen, va a ser extraordinariamente alto. Y esto, por supuesto, que va a perjudicar terriblemente a la población ajena, serán las fundamentales
perdedores en esta historia, pero también le harán el trabajo al talibán bastante difícil como alternativa de gobierno en Afganistán. Entonces, en este sentido, sí, no habría que descartar totalmente la posibilidad de que el talibán trate de coquetear con estas cosas y de buscar mantener ciertas relaciones hacia el exterior que le van a ser de suma importancia. Sí, lo que usted dice, doctor, y es comprensible, es que los talibanes, en un acto de sobrevivencia, actuarían de una forma más moderada o mesurada, manteniendo algunos compromisos internacionales, respeto a derechos humanos internos, en aras de no derrumbarse sin comercio y sin ayuda internacional. Jorge, al interior de Estados Unidos hay quejas y señalamientos en el sentido de que los talibanes entraron ya en control de todo lo que habían dejado ahí los americanos, bases, instalaciones y sobre todo armamento. Jorge. Que fue exactamente lo que pasó la vez pasada. Es decir, cuando entró Rusia, o la Unión Soviética entonces, Estados Unidos llenó de armas a los entonces luchadores de la libertad que tú mencionabas hace un rato, a los que finalmente acabaron expulsando a los rusos, a los fedayíes, exactamente. Y resulta que ese mismo armamento que mandó Estados Unidos entonces es el que tuvieron que enfrentar ahora que invadieron ellos. Es una pesadilla para la imagen del gobierno de Estados Unidos, la imagen interna dentro del país, todo este asunto del talibán. Por eso yo pienso que Talibán podría tener mucha paciencia y que difícilmente hubiera sido posible ponerles límites o hacerlos que a partir de las consecuencias que pudiera haber en su contra, respetaran los acuerdos firmados, porque ellos se pueden esperar indefinidamente, que es exactamente lo que hicieron hasta que se cansó la actividad militar de los Estados Unidos. Después de 20 años, estuvieron ahí 20 años, que es una barbaridad. Y entonces, pues ya fue imposible para Biden sostenerlo. Sí, fue un error, así como fue un error salirse de Irak, ¿no? Cuando se salieron de Irak, pues entonces la situación se deterioró terriblemente y ahora pasará lo mismo con Afganistán. Así las cosas. Decía el general Petraeus en estos días que iba a tener problemas el gobierno afgano, bueno, el gobierno afgano no, los talibanes, en poder sostener la economía del país. Por lo que comentaba el profesor, se va a secar la fuente de ingresos que son las donaciones de Estados Unidos en los billones de dólares y de pues el resto no el resto, pero algunos otros países del occidente que contribuían a ese apoyo económico para Afganistán. ¿Qué tanto pueda realmente afectar a las altas esferas de los talibanes? No lo sé, porque el régimen que ellos suelen poner en acción es un régimen de terror, en el que nadie puede hablar, nadie puede disentir, nadie puede hacer nada, bajo pena de una consecuencia final o letal o radical de la que no se podrían librar. Un régimen de terror, pues. Y pues eso es, desgraciadamente, tristemente, una posibilidad que está en el horizonte próximo. Veo. Sí, de difícil pronóstico, coincido con ustedes. Es muy difícil trazar líneas, a decir cómo se va a comportar el talibán. Claro que hay antecedentes históricos, pero depende de su sobrevivencia. Nos quedan 3 minutos. Yo les pediría comentarios finales y conclusiones. Doctor Baltar, por favor. Sí, muchas gracias. Mira, me gustaría para cerrar citar 2 frases. Una, la leí hoy en un artículo de un columnista de Al Jazeera que recordaba una frase de Winston Churchill que viene como anillo al dedo para hablar de la decisión de Biden y todas las implicaciones. Y que en su momento Churchill decía, siempre se puede confiar de que los estadounidenses hagan lo correcto solo después de haber probado todo lo demás.
Y yo creo que la política de Estados Unidos en este sentido, con respecto a Afganistán, es un muy claro ejemplo de esa frase. Y la segunda cuestión que me gustaría leerles es una frase tristemente célebre y todavía más triste cuando la realidad se encarga de alguna manera de demostrarla, y es lo que dijo el Mulá Omar en una entrevista que le hizo La Voz de las Américas en Pasto el 26 de septiembre de 2001, cuando se estaba preparando la campaña de Estados Unidos contra Afganistán, y le preguntaron si sabía de esta intención de Estados Unidos de atacarlos. Y en esa oportunidad, y me permito leer textualmente, el Mulá Omar dijo: estoy considerando dos promesas. Una es la promesa de Dios, la otra es la promesa de Bush. La promesa de Dios es que mi tierra es enorme. Si comienzas un viaje en el camino de Dios, puedes residir en cualquier lugar de esta tierra y estarás protegido. La promesa de Bush es que no hay lugar en la tierra donde puedas esconderte que no pueda encontrarte. Veremos cuál de estas dos promesas se cumple. Y yo creo que después de 20 años estamos viendo el cumplimiento de la segunda promesa y de un movimiento que ha sabido aprovechar todos los errores estratégicos de la política de Estados Unidos en Afganistán, y que también ha mostrado, y es algo que a regañadientes habrá que reconocerle, una capacidad de adaptación extraordinaria para resistir y combatir durante todos estos años y finalmente conseguir el propósito que nos vuelve a colocar prácticamente en el punto de partida en el que estábamos en septiembre de 2001, hace ya 20 años. Es correcto, doctor, hay que reconocerle eso a los talibanes 20 años después. No solamente subsistieron, aguantaron, esperaron, como dices tú, Jorge, y aquí están de vuelta. Comentarios finales y conclusiones, Jorge Berry. Es muy difícil aceptar que en una civilización que ha avanzado tanto como la civilización humana, en pleno siglo XXI, existan todavía enclaves que son resultado no de otra cosa más que de la ignorancia, de la superstición, de las creencias religiosas fanáticas, y que todavía practican costumbres verdaderamente inhumanas con parte de su población. No sé cómo se puede dar solución a esto, pero es una situación realmente inaceptable para el resto de un mundo civilizado. Leo. Muchas gracias. Doctor, le quiero agradecer profundamente su aportación valiosa para entender este complejo escenario. Estaremos en comunicación muy pronto y nuevamente a nombre del Financiero, muchas gracias al doctor Baltar Rodríguez. Un abrazo hasta Quintana Roo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Don Jorge Berry, siempre agradecido. Gracias. Y estaremos muy pronto en comunicación en los espacios habituales. A usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos. Aquí La Silla Roja puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.